Bienvenidos a su programa FEPADE Difunde TV, una coproducción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, transmitido a través del canal por internet, plataforma electoral y la página www.fepade.gov.mx. El día de hoy nos acompaña el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de México, licenciado Pedro Zamudio. Bienvenido. Gracias, Luis, y gracias a su audiencia. Bueno, pues la intención es platicar un poco del proceso que se encuentra desarrollando justamente en el Estado de México y no sé si nos pudiera comenzar platicando un poco sobre la coordinación que se ha tenido entre FEPADE y el IEM. Claro, afortunadamente la coordinación, como usted sabe, entre nuestras instituciones ha sido positiva y continua desde antes del inicio del proceso. Ya tuvimos a partir de la nueva conformación de este Consejo General que me toca encabezar, ya hemos tenido trabajo de colaboración con la FEPADE en diferentes áreas, particularmente en la difusión, que creo que es la parte más importante para ambas instituciones. Ayer justo estuve en un evento, me hicieron el favor de invitarme a un evento en la Cámara de Diputados y la tónica entre quienes participamos en la mesa era esto: no basta con tener instituciones y procedimientos y normas específicas, sino es necesario que la gente las conozca, se apropie de ellas y las pueda utilizar. Entonces creo que ahí es donde hemos basado la colaboración entre el IEM y la FEPADE. Tenemos un programa de trabajo actualmente que ha dado, me parece, buenos resultados, nos ha permitido a ambas instituciones difundir lo que estamos haciendo en diferentes espacios y creo que es un buen camino, una ruta en la que hay que seguir. Exactamente, ¿no? El trabajo viene, ¿no?, previo incluso al inicio del proceso electoral, y creo que justamente eso permite que los resultados sean cada vez mejores, ¿no? En el caso específico del Estado de México, bueno, pues es de los 4 estados con comicios, es la que tiene un mayor número de personas en el listado nominal, ¿no? Entonces eso significa un reto mayor, incluso pues, digamos, cualitativa y cuantitativamente, ¿no? Así es, Luis. Logísticamente el Estado de México tiene complejidad en los diferentes factores que se toman en cuenta para catalogar o calificar la complejidad electoral de una zona geográfica, de un distrito, de un municipio. Pues el Estado de México tiene la ventaja, entre comillas, de que tiene de todo. Tenemos zonas concentradas urbanas concentradas, tenemos zonas rurales dispersas, tenemos incluso diferentes climas al interior del Estado de México. El Estado de México es una entidad con en ese sentido, mucha gente, muchas complejidades asociadas con la organización de una elección. Somos más de 11.3 millones de electores los que estamos en la lista nominal, que podremos emitir nuestro voto el próximo 4 de junio, y por supuesto que el Instituto Electoral del Estado de México trabaja para que todos, ese 1.3 millones o más de 11.3 millones de electores, tengan cerca de su domicilio una boleta electoral en la cual el 4 de junio puedan votar en libertad y en secreto. Exactamente, ¿no? Lo que se busca es incentivar la participación de la ciudadanía. No sé si me podría platicar sobre acciones concretas en materia justamente de difusión, ¿no?, de acercamiento. Sí, bueno, nuestra área de comunicación social trabaja también permanentemente, no solo durante los procesos electorales, y tenemos estudios que me parecen muy útiles respecto de la participación ciudadana hasta por sección electoral, ¿no? Tenemos una manera de medir, de conocer, de identificar aquellas zonas del Estado, aquellas secciones, municipios o regiones donde se vota menos, donde se participa menos por las propias condiciones naturales, digamos, de la ocupación de las viviendas. Tenemos amplias zonas en el Estado de México, de lo que se conoce en complejidad electoral como zonas dormitorios, zonas donde las personas tienen su domicilio, pernoctan, pero prácticamente no están ahí en todo el día, tienen sus labores económicas, su trabajo, sus negocios en otra parte del Estado o incluso en la propia Ciudad de México. Entonces, esa complejidad o esa identificación de las zonas donde se participa menos nos permite focalizar y eventualmente dirigir nuestras campañas de difusión específicamente a sectores de la población o a lugares geográficos en específico. Se tiene identificado, por ejemplo, en el Estado de México, que quienes votan menos son los hombres jóvenes. Entonces, nuestras campañas de difusión están diseñadas para propiciar, para proporcionar información a este sector de la población para que se dé cuenta, para que se entere, para que se motive a participar, porque honestamente creemos en el Instituto Electoral del Estado de México que la participación ciudadana no termina en el voto, sino empieza justo con el voto, ¿no? Hay que votar, hay que participar, hay que informarnos para después poder exigir y poder darle seguimiento a quienes resulten electos. Justamente este grupo etario, ¿no?, que es de los 20 a los 29 años, como menciona, el que menos vota, ¿no? De acuerdo al estudio censal que hizo el INE de las elecciones de 2015,
pues ellos están 11 puntos debajo de la media, ¿no? La media es aproximadamente el 47%, y este grupo etario justamente está por debajo de esta media. Entonces creo que son un grupo que se tiene que aumentar los esfuerzos y dirigir, ¿no? estas campañas. También otro reto que creo que no es nada menor: en el Estado de México está previsto el voto de los mexiquenses desde el extranjero. Sí. No sé si me pudiera comentar sobre sí, mire, este proceso de elección a gobernador o gobernadora, tenemos 3 candidatas registradas. Este proceso para la renovación de la gobernatura tiene novedades. Una de ellas, como usted señala, es precisamente la posibilidad de que quienes viven fuera del país puedan emitir su voto en la elección de gobernador. Ya en otras elecciones presidenciales, en la de 2006 y 2012, personas con credencial referida o domiciliada en el Estado de México han votado para la elección presidencial, pero esta será la primera ocasión en que se podrá votar en la elección de gobernador. Tuvimos una campaña de difusión intensa durante más de 4 meses, bueno, prácticamente 4 meses, de noviembre a marzo, pero también tuvimos que enfrentar condiciones específicas. La mayor parte de las y los mexiquenses que están fuera del país, como sucede incluso en otras entidades o en todo el país, no están distribuidas por todo el mundo, están práctica y específicamente en Estados Unidos. Estuvimos intensificando, o hicimos la campaña más intensa de difusión en algunas ciudades en Estados Unidos, apoyándonos de otros órganos del Estado. En el caso del Estado de México, el gobierno del Estado de México tiene unas casas así llamadas como casas mexiquenses en las ciudades de Chicago, de Houston y de Los Ángeles. Entonces, compañeras y compañeros míos, consejeros electorales, estuvimos acudiendo a estas sedes para promover entre los mexiquenses que se tienen identificados o que se tienen ubicados la posibilidad de votar desde el extranjero. En este caso concreto, los mexiquenses tenemos una condición especial. Lo comento porque, a diferencia de otras entidades como Zacatecas o como Michoacán, donde la gente suele irse de su localidad en Michoacán a una localidad en específico en California, o de su localidad en Zacatecas a una localidad en específico a otro estado, un estado de la Unión Americana, los mexiquenses somos muy desbalagados, no estamos ubicados en una zona específica. Estas 3 casas se tienen identificadas porque hay población o hay población que atender de mexiquense o de origen mexiquense, pero literalmente estamos por todo el mundo, literalmente en Estados Unidos y en otros países. La difusión se realizó, como le decía, de noviembre a marzo. Tuvimos una condición especial, fue la primera ocasión en las elecciones desde el extranjero, será esta la primera ocasión para Coahuila y para el Estado de México, donde solamente se podrá votar desde el extranjero con una credencial vigente. Esto parece obvio, pues para votar en México necesitas tener una credencial vigente, sí, pero en las elecciones desde el extranjero, desde el 2006, se había permitido que votara la persona o el ciudadano con cualquier credencial que tuviera en su poder. Ahora, como ya desde el año pasado también, el INE tiene la posibilidad de empadronar o credencializar desde el extranjero. En febrero del año pasado comenzó en algunos consulados, precisamente en Estados Unidos, y ahorita ya está en todas las oficinas consulares de México en el mundo la posibilidad de solicitar y obtener una credencial para votar con fotografía vigente, pero es una cosa relativamente novedosa. Entonces creemos que esta limitación específica de que solo credenciales vigentes pudieran votar ocasionó que en este caso tuviéramos tan poca cantidad de personas registradas. 533 mexiquenses, ellas y ellos, distribuidos en todo el mundo, otra vez insisto, pero mayoritariamente más del 70% en Estados Unidos, solicitaron su voto desde allá. Solamente de esos 533, solamente 365 lograron concluir con todos los trámites que hacían falta. Es un asunto interesante porque pareciera, oye, pues si lo solicitaron, ¿por qué no lo obtuvieron? Porque una condición específica para el voto desde el extranjero es que todos los interesados nos aseguremos de que quien quiere ejercer el derecho desde allá sea efectivamente el titular del derecho, no una persona que tiene una copia de la credencial, no una persona que tiene acceso a los datos, sino la persona que tiene el derecho. Entonces, el procedimiento para votar desde el extranjero preveía, por ejemplo, que si tu credencial fue emitida aquí en territorio nacional, enviaras tu solicitud, enviaras una fotografía de esa credencial que tienes para mostrar que la tienes en tu poder, por los 2 lados, por el anverso, por el reverso, firmaras en una hoja aparte para que pudiera la gente o las personas del Instituto Nacional Electoral que estaban validando esta información, asegurarse de que la persona que quiere emitir el voto es el titular del derecho. Entonces, con todos estos mecanismos o candados de protección, estamos seguros de que estos 365 mexiquenses, ellas y ellos, insisto, van a poder emitir su voto desde el extranjero. Ya se les envió por vía postal, el paquete electoral postal se llama así, es un sobre formalmente con los logotipos del instituto, plenamente identificable,
con información, una boleta en blanco para que la marquen y nos la devuelvan, e información de candidatas y candidatos para que puedan, en su caso, emitir el voto con muchos más elementos. Exactamente, ¿no? Yo creo que la certeza, ¿no? es justamente lo que motivó, ¿no? el establecimiento de estos candados que quizá desde una perspectiva pudiera parecer demasiados requisitos, pero yo creo que la intención, ¿no? era justamente abonar a que tengamos la seguridad de que quien está emitiendo el voto, ¿no? justamente es la persona que está haciendo la solicitud. ¿no? Desafortunadamente hemos tenido casos en los que se sustituye, ¿no? la voluntad de una persona al tener yo acceso a ciertos datos. ¿no? Entonces, creo que valdría la pena, ¿no? en ejercicios futuros intensificar, ¿no? Creo que es una cuestión de sensibilizar. En este caso, además, le decía la particularidad de que fue en Estados Unidos, coincidió con la entrada de la nueva administración, del presidente Trump y todos los temas asociados con nuestros migrantes, que usted sabe, y no estoy descubriendo el hilo negro, la mayoría de quienes están fuera del país, en Estados Unidos en particular, tienen condiciones complicadas por la documentación y la residencia legal en Estados Unidos. Entonces, todo esto se abonó, pero al mismo tiempo creo que también el poderles ir a llevar la noticia de que tienen derechos donde quiera que estén, que somos mexicanos o mexiquenses con derechos donde quiera que estemos, me parece que también fue un momento o fue una oportunidad para reafirmar esta cuestión, ¿no? Los lazos que tiene la gente con la comunidad. Hay quien se fue hace muchos años y sigue pendiente de lo que está pasando acá, hay quien se acaba de ir y por supuesto estará pendiente y dejó atrás a su familia, a sus seres queridos, y por supuesto que el poder votar desde allá es una manera de estar al pendiente de los que nos quedamos acá, ¿no? Exactamente, ¿no? La vinculación, ¿no? con el Estado al que uno pertenece, creo que es una de las digamos intenciones, ¿no? principales, que los mexicanos que están residiendo en otro país no pierdan ese vínculo y ese interés. Y sí, como justamente menciona, convergieron una serie de factores, ¿no? que vienen a complicar, ¿no? el voto desde el extranjero, pero creo que es muy loable las acciones que ha desarrollado el instituto a su cargo, ¿no? y el Instituto Nacional Electoral para llevar a buen puerto, ¿no? esta figura que digamos, se ha ido, digamos que incrementando su importancia, ¿no? Así es, Luis. Bueno, tuvimos ahora 4 meses para hacer la promoción. Lo que ya identificamos con mis compañeras y compañeros consejeros, con el personal del instituto a cargo de estas tareas, es que ahora lo que tenemos son 6 años para promover el voto de los mexicanos en el extranjero en la próxima elección del gobernador, la de 2023. Exactamente. Bueno, pues vamos a un corte y regresamos con el consejero electoral Pedro Zamudio. Estás a punto de ver uno de los delitos que más afecta a nuestro país. La compra de votos es un delito. Si alguien lo intenta o lo sugiere, denúncialo ante la FEPADE. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral, INE. La Defensoría Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ofrece gratuitamente servicios de defensa y asesoría para garantizar tus derechos político-electorales, tutelando la participación de mujeres y hombres indígenas en condiciones de igualdad jurídica, para elegir órganos de autoridad, conforme a tus propios sistemas normativos internos. 20 años protegiendo tus derechos políticos. Votar libremente es un derecho que nadie te puede quitar. Quien lo intente está cometiendo un delito. Si te presionan para votar a favor de un candidato, partido o coalición con violencia verbal o física, denúncialo. Si te condicionan los beneficios de algún programa social a cambio de tu voto, denúncialo. Por ley, hay sanciones para quien cometa delitos electorales que van desde multas hasta cárcel. Acude a la FEPADE o a cualquier ministerio público. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Instituto Nacional Electoral, INE. A lo largo de 20 años, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha impartido justicia electoral para favorecer tus derechos de participación política, como votar y ser votado, derecho a la información, libre afiliación y asociación, además de impulsar la participación política de la mujer y la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Nuestro compromiso es dotar de certeza a los procesos electorales.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 20 años protegiendo tus derechos políticos. El blindaje electoral es cuidar que los recursos de los programas sociales sean usados de manera correcta y no con fines políticos en épocas electorales. Esto mediante acciones que lleva a cabo la Sede Sol. La FEPADE persigue los delitos electorales como el condicionar programas sociales a cambio de brindar el apoyo a candidatos o partidos políticos. El órgano interno de control se encarga de recibir todas las quejas y denuncias en contra de los servidores públicos de la Sede Sol en caso de que cometan alguna infracción en contra de tu derecho a votar. Tus derechos políticos son derechos humanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los protege y tutela mediante la impartición de justicia electoral abierta. Cada sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contribuye a protegerlos y fortalece los principios que rigen los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 20 años protegiendo tus derechos políticos. El blindaje electoral es una estrategia de política pública de la Sede Sol con el fin de prevenir y evitar que los programas sociales influyan en las elecciones, garantizando la correcta aplicación de los recursos públicos. Si un servidor público facilita personal a su cargo, dinero y servicios que tiene para el desempeño de sus actividades en apoyo de un candidato o partido político, es un delito electoral que persigue la FEPADE. El órgano interno de control sanciona administrativamente toda irregularidad cometida por los servidores públicos de la Sede Sol en materia electoral. Continuamos con el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de México para conversar justamente del proceso electoral que se desarrolla en dicha entidad y las experiencias previas que se han tenido con la Fiscalía. A partir de la reforma del 2014 se establece un nuevo modelo, ¿no?, de organización de elecciones. ¿Me pudiera comentar sobre este nuevo modelo, cómo ha venido funcionando? Sí, Luis. Lo he referido en otros espacios y creo que la expresión o la explicación es bastante digerible. Antes teníamos un sistema donde el Instituto Federal Electoral, que así se llamaba, organizaba solamente las elecciones federales y los institutos electorales estatales con sus diferentes denominaciones, ahora con el genérico de OPLES, nos encargábamos de organizar las elecciones locales, pero nos coordinábamos. Teníamos necesidad de entrar en contacto con el IFE, de establecer con ellos ciertos convenios. Yo uso la frase, digo, antes hacíamos por lógica lo que ahora tenemos que hacer por ley. Esto es coordinarnos para evitar la duplicidad de esfuerzos. Me parece que el modelo es afortunado y ha mostrado ya su pertinencia en las elecciones concurrentes del 2015, que fueron las primeras tras la reforma, con las elecciones que el año pasado hubo en diferentes estados, y ahorita le platico, incluso en el Estado de México, que no fueron concurrentes con las de este año y nos dan muchos elementos para el próximo proceso electoral 2017-2018, donde 30 entidades, incluido el Estado de México, más la Federación todo el país, tendremos elecciones en julio del 2018. Le decía, en el 2016 nosotros en el 2015 tuvimos elecciones concurrentes con el INE, fuimos identificando aquellas áreas donde podríamos coordinarnos de una mejor manera, fuimos encontrando áreas de oportunidad también, me parece importantes, por ejemplo, en el traslado de los paquetes, el día de la jornada electoral en el 2015, el traslado de los paquetes, la llegada de cada uno de los paquetes electorales desde la casilla a sus diferentes sedes, fue un asunto que complicó logísticamente porque tuvo que hacerse cargo el INE solo de la distribución de los paquetes a las diferentes instancias. Entonces esto eventualmente, incluso por ejemplo en el caso del Estado de México, nos impactó en la oportunidad con la que la gente estaba acostumbrada a tener resultados electorales preliminares. Los paquetes no llegaron con la misma celeridad y ese retraso en la llegada de los paquetes se reflejó en un aparente retraso en la información en el PREP. Afortunadamente eso no causó ningún problema, pero ya lo detectamos como un área de oportunidad, tanto los OPLES que tuvimos elección concurrente en el 15, como el INE, y habrá un cambio importante y significativo para el 2018 en ese tenor. Pero como resultado de las elecciones concurrentes del 2015, en el Estado de México en particular, tuvimos la necesidad de realizar una elección extraordinaria en el municipio de Chautla. El municipio de Chautla es un municipio que tiene solamente un número muy limitado de casillas, pero que por la necesidad de repetir la elección nos motivó, nos obligó, nos obligó a tener una elección como las no concurrentes del 2016, donde ya tuvimos que coordinarnos con el INE,
con las instancias como la FEPADE para una elección no concurrente. Entonces, creo que en ese sentido fue un ejercicio muy educativo, a pesar de lo limitado, de lo concentrado del municipio de Chautla. Tuvimos ya oportunidad, en aquella ocasión la FEPADE tuvo personal en la propia junta distrital, bueno, en nuestra junta municipal, allí en Chautla, hubo un despliegue importante, era la única elección esa, y la de Centro Tabasco se dieron el mismo día. Entonces tuvimos oportunidad como de, permítame la expresión, como de entrenar cómo nos podíamos coordinar las diferentes instancias para una elección no concurrente. Entonces, ahora en 2017 en el Estado de México me parece que tenemos muchos elementos para poder desarrollar, como lo estamos haciendo, un proceso electoral en el que la conjunción de las instituciones evita que se entorpezcan, sino que se aprovechen mejor cada uno de las aportaciones que cada institución puede hacer para un mejor proceso electoral. Exactamente, ¿no? Es el federalismo cooperativo, ¿no? Lo que se ha denominado, es decir, no se trata de sustituirnos entre autoridades, sino justamente de sumar esfuerzos, de optimizar recursos, ¿no? Sí. Y enviar un mensaje a la ciudadanía de que las elecciones están bien organizadas, ¿no? Que hay una buena coordinación entre ambas instancias, ¿no? Tanto la federal como la local. Y hablando del caso de Chautla, para este proceso electoral se tiene previsto un ejercicio similar ¿con la Fiscalía? Es correcto, ya el señor fiscal estuvo con nosotros en una reunión con el Consejo General, consejeros y partidos políticos, se le manifestaron algunas inquietudes y uno de los resultados de esa reunión me parece muy significativo es la oferta de parte de la FEPADE de establecer puntos de atención, me permitiría usar ese término, en las oficinas del IEM, el propio día de la jornada electoral ahí en Toluca, en nuestra sede central, pero también tener oficinas o puntos de atención, módulos, digamos, de atención a la ciudadanía en diferentes partes del estado. Tenemos la complicación de, por el tamaño del Estado de México, que hay 40 distritos federales todavía y próximamente 41, y 45 distritos locales, donde se me parece complicado tener 85 puntos en todo el territorio estatal, pero también tenemos ventajas. Por ejemplo, en el municipio de Ecatepec hay 5 distritos locales y 5 distritos federales, entonces eventualmente con un punto de atención en Ecatepec se podrían cubrir al mismo tiempo hasta 10 distritos entre locales y federales. Entonces, esa es la coordinación que vamos a tener que ajustar con las áreas operativas de aquí de la propia Fiscalía y en coordinación también con la Fiscalía especializada en delitos electorales del Estado. Tenemos una Fiscalía General del Estado que tiene una Fiscalía especializada en delitos electorales y donde, por mi parecer, ha habido también una buena coordinación entre fiscalías, la federal y la estatal, y ese tipo de coordinación me parece que es un buen mensaje para la ciudadanía. Somos todas las instituciones haciendo cada una lo que nos toca, pero combinadas para ofrecer los mejores resultados. Exactamente, ¿no? Como bien lo comenta, la Fiscalía local, ¿no? Se ha coordinado con ustedes, se ha coordinado con el INE, también se ha coordinado con la FEPADE, ¿no? Entonces, esta suma, esta conjunción, ¿no? de capacidades institucionales permitirá darle una mayor certeza a la ciudadanía, ¿no? Para que se animen a votar, ¿no? Es decir, que aumente la participación. Y regresando un poco y ahondando en el tema del despliegue ministerial, ¿cuáles son las ventajas que usted ve en que se lleve a cabo este tipo de ejercicios? Mire, Luis, parece como ir mucho al asunto, a la experiencia personal, pero creo que es interesante y la puedo referir. Yo trabajo en asuntos electorales desde el siglo pasado, me gusta decir, cuando todavía ni siquiera se habían tipificado como tales los delitos electorales, donde las actividades que afectaban el desarrollo de una votación, que incidían en violentar o en burlar o tratar de burlar la voluntad popular, eran más una costumbre, ¿no? En algunas localidades, yo crecí en Michoacán, y en algunas localidades, lo platicábamos con compañeros cuando hablamos de estos asuntos, en algunas era hasta como, mira, ese es el señor que cuando hay elecciones se emborracha y se lleva a la urna y ya no hay manera de saber los resultados. Parecía como una cuestión como de costumbre, como de tradición. Evidentemente en México identificamos que todas estas actividades que intentaban atentar contra la voluntad popular, contra la libertad del sufragio, eran nocivas y se tipificaron como delitos electorales. Lo que antes era una costumbre se convirtió en una cosa prohibida por la ley, perseguida, el organizar a los electores para llevarlos a votar en un mecanismo específico o por un partido o candidato en específico, se convirtió en un delito electoral. Lo que antes era costumbre se convirtió en delito. Entonces me parece que es interesante recordar con la audiencia cómo hemos ido ajustando el modelo a partir de las cosas que se han ido presentando. Obviamente, quien tiene intención, quien tiene interés o quien cree que puede burlar la voluntad popular o alterarla, pues va a encontrar
o puede buscar maneras nuevas de hacerlo, y entonces las instituciones lo que tenemos que estar es con ojo avisor y presentando y solicitando modificaciones en la ley. Se ha ido incrementando los tipos penales cubiertos por los delitos electorales. Se ha añadido, por ejemplo, ahora este es muy novedoso y la gente casi no lo tiene identificado, el hecho de proporcionar servicios o proveer de servicios a un partido político o candidato sin estar en el padrón de proveedores se convierte en un delito electoral. Lo que antes podría ser nada más una mala práctica comercial, ahora es un delito electoral. El falsear los datos de la fiscalización es un delito electoral. Entonces hemos ido aumentando para reforzar, para cuidar el bien jurídico titulado, dicen los abogados, que es la integridad del proceso electoral. Cuando la FEPADE comenzó en sus primeras intervenciones, yo recuerdo, la gente denunciaba, sí había denuncia por teléfono, pero tenía que venir a ratificar la denuncia a la Ciudad de México. Era el procedimiento, no estoy diciendo que estaba mal, estoy nada más refiriéndolo como que ese era el procedimiento, lo cual complicaba mucho que las denuncias continuaran o se terminaran o se concluyeran con oportunidad. El modelo que tiene ahora la FEPADE de poder denunciar y ratificar la denuncia en el lugar donde se está denunciando, la amplitud de posibilidades o de vías para la denuncia, me parece que todo eso ha venido abonando a que entre todos, no solo la institución encargada, no solo la Fiscalía como el área del Estado encargada de perseguir los delitos, sino que todos los ciudadanos conozcamos qué actividades son delictivas y tengamos y sepamos que hay dónde y cómo denunciarlas para evitar que se produzca. Exactamente, y en este sentido creo que el despliegue ministerial y la actividad de las autoridades que intervienen en un proceso electoral se refuerza con la presencia de los observadores electorales, ¿no? En el caso particular del Estado de México, no sé si a lo mejor no tienen los datos por el momento, pero qué tanta participación, ¿no?, de los ciudadanos se ha observado para inscribirse, ¿no? Hay un interés, está por vencerse, el 30 de abril será el último día para solicitar la acreditación como observador electoral, y las últimas cifras que tenemos es que ya cerca de 1 millar de personas que sin tener la obligación, lo refiero como obligación, o sea, quienes somos autoridad electoral tenemos la obligación de participar en el proceso. Quienes participan en un partido político como candidatos o simpatizantes o gente de campaña tienen también esa obligación, se ha autoimpuesto la obligación. Los funcionarios de casilla tienen la obligación de atender las casillas, en fin, a mí me parece muy loable que haya gente como los observadores electorales que sin tener la obligación estén interesados en aportar, en acercarse, en ayudarnos a todas las instituciones a mejorar nuestros procedimientos a partir de las cosas que observen y que se puedan convertir en áreas de mejora. Entonces, el último dato que tenemos es casi 1 millar ya de personas en el Estado de México que están dispuestas y han obtenido su acreditación como observadores electorales. Exactamente, son agentes coadyuvantes, ¿no? Aquí en la Fiscalía, y hemos observado en los institutos electorales locales, en el INE, justamente la figura del observador electoral, ¿no?, que se remonta a más de 20 años, ha permitido justamente algunas modificaciones incluso institucionales, ¿no? Como usted bien lo refiere, hay áreas de oportunidad que han sido observadas y que permiten justamente mejorar, ¿no?, al interior de las instituciones. En este sentido, el IEM, como bien lo refería, el 30 de abril, bueno, concluye el plazo para hacer la solicitud, y tengo entendido, ¿me podría explicar un poco el proceso para que, sí, bueno, quienes nos puedan ver? Es relativamente sencillo, es primero no tener ningún otro interés en el proceso electoral, no ser autoridad, no ser representante de partido, no ser candidato, esto es no estar con la observación electoral comprometiendo tu otra función dentro del proceso electoral. Entonces, las personas que están en esta condición, que no tienen otra responsabilidad en el proceso electoral, deben solicitar su acreditación presentando simplemente su credencial para votar con fotografía, para demostrar que son ciudadanos en pleno ejercicio de sus derechos político-electorales, una solicitud que llenan con sus datos personales y firman donde se comprometen a actuar con imparcialidad y a cumplir con las normas y las reglas que establece la normatividad para los observadores electorales. Nos entregan 2 fotografías tamaño infantil para sus gafetes y su acreditación, son documentos que quedan en los archivos de los institutos electorales, en este caso el INE, que es quien acredita. Nosotros coadyuvamos en la recepción de solicitudes y en la tramitación de las mismas, y se tiene que cumplir con el requisito de acudir a un curso. Es un curso muy sencillo de más o menos 2 horas donde se le explica a quien quiere ser observador electoral cuáles son las cosas que tiene que ver. No se le dice qué va a ver, sino se le dice qué es lo que tiene que pasar para que él o ella confirme que efectivamente eso que dice la ley es lo que esté pasando. Un asunto interesante también para la observación electoral en México, me parece a mí, que fue el avance que obtuvimos. Otra vez es una figura que ha venido creciendo, primero no había, luego hubo de una manera limitada, y poco a poco se ha ido incrementando la posibilidad de participación de los observadores. No solamente el observador no solamente puede ver lo que pasa en la jornada electoral, sino tiene derecho, y de hecho debe ver todo lo que pasa antes para llegar a la jornada electoral,
lo que pasa durante la jornada electoral y también lo que pasa después. Hay un asunto que los especialistas llaman, que tenemos, ese problema tenemos las instituciones, la así llamada ceguera de taller. La ceguera de taller significa que las personas que hacemos todos los días lo mismo, que acudimos al mismo espacio, es difícil que veamos las áreas de mejora. Entonces es muy útil que venga alguien desde afuera que señale y te diga, oye, ¿y esto por qué está roto? ¿Y esto por qué no está en su lugar? Como tú pasas diario, no es algo que notes, no es algo que te llame la atención. Quien viene de afuera y te da esa visión externa, te ayuda mucho a mejorar. Yo sostengo que las autoridades electorales en general, los institutos, las fiscalías, los tribunales, todas las autoridades electorales estamos acostumbradas a ser de las más auscultadas. Toda nuestra actuación es revisada por los partidos políticos, por los ciudadanos, por los candidatos, en fin, por otras instituciones. Entonces, el hecho de que la gente, de que las personas puedan estar atentos a lo que estamos haciendo y nos identifiquen áreas de mejora y nos exijan, creo que es una condición necesaria para mejorar. Claro, es un instrumento además para los ciudadanos adicional a votar, ¿no? Es decir, la observación electoral les permite justamente llevar todo este proceso, ¿no?, hasta su culminación y poder hacer ver a las autoridades áreas de oportunidad. Pues, consejero presidente, yo agradezco mucho que haya atendido la invitación para conversar un rato con nosotros y bueno, también agradezco al auditorio su amable presencia.